Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hechos 26, defensa de Pablo ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Vida anterior de Pablo. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pablo, el perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo relata su conversión. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo obedece a la visión. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo insta a Agripa a que crea. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo, «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo, «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas».
Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? En el capítulo anterior, es decir, el capítulo 25, vimos quién era este Herodes Agripa II. Pablo expuso su testimonio y el mensaje del Evangelio ante él y Berenice. Dentro de todo este mensaje, encontramos en el versículo 18 el resumen de lo que hace el poder del Evangelio en el corazón del hombre. Pablo fue enviado a predicar, número 1, para que abra sus ojos. Y es que Satanás ha cegado los perdidos de su propia realidad de pecadores, de su condenación y de la verdad del Evangelio. En 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo único que abre los ojos espirituales es la predicación de Jesucristo, la predicación del Evangelio. Número 2, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. En Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Satanás es el gobernante actual del mundo. Según Efesios 2:2, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero hoy fuimos trasladados de ese reino de tinieblas y de ese reino de Satanás al reino de Dios. Y eso por el mensaje del Evangelio. Número 3, para que por la fe en Cristo se reciba el perdón de los pecados. Ninguna religión puede dar lo que el Evangelio puede dar, y es el perdón total y completo de nuestros pecados. Y por último, para darnos herencia entre los santificados. En Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En Primera de Pedro 1:3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para esto fue enviado Pablo a predicar, para anunciar estas buenas noticias, y para esto tú y yo también somos llamados, para que la gente pueda abrir sus ojos espirituales y ver su condición actual, pero también ver todo lo que Dios tiene preparado para aquellos que creen en Jesucristo. Lamentablemente, Agripa, como muchos miles que han oído el mensaje, no creyó. Él llegó a decir: por poco me persuades a ser cristiano. Hay muchas personas simpatizantes al cristianismo, pero eso no sirve de nada. Lo importante es renunciar a ese orgullo, a esa soberbia y humillarse ante el mensaje del Evangelio. Muchos creen que ese "por poco me persuades" es una forma burlona de decir: ¿crees que me puedes convencer en tan poco tiempo? No sabemos si fue en burla o no sabemos si fue real. Lo triste y lamentable es que el rey Agripa, Berenice, Festo y todos los que oyeron no creyeron en el mensaje del Evangelio. ¿Has creído tú? Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Con qué nombre se conoce en la historia al rey Agripa? Número 2. ¿A qué grupo de religiosos judíos pertenecía Pablo? Número 3. ¿Qué hacía Pablo con los cristianos? Número 4. ¿Hacia dónde iba Pablo cuando escuchó la voz que le habló? Número 5. ¿A qué hora aproximadamente vio una luz que sobrepasaba la luz del sol? Número 6. ¿Creía Pablo la ley y los profetas? Número 7. ¿Quién le gritó a Pablo que estaba loco? Y número 8. ¿Quién le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano? Aquí terminamos el capítulo 26 del libro de los Hechos. Que Dios te bendiga.